Pues los profesores, nuestros padres, en muchas ocasiones nuestra propia pareja, y no vamos más allá. Somos mucho más que eso. Un poder increíble que puedes usar tú y cualquier persona. En el último vídeo vimos que el paso más importante era la mentalidad, para llegar a esa libertad, para llegar a esa felicidad. Así que hoy llamo a este vídeo ¿Por qué no cambio? Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Nuestra piel y nuestro cuerpo al completo, ¿de qué está hecho? Está hecho de células. Las células están compuestas de moléculas. Y si vamos a más pequeñito, esas moléculas de átomos. Y los átomos están compuestos de partículas subatómicas. Y esas partículas subatómicas, ¿qué es lo que son? Pues son puramente energía. Con lo cual, ¿qué somos nosotros? La conclusión es que somos pura energía. ¿Y el problema cuál es? Que nos identificamos con un cuerpo y no vamos más allá. Somos mucho más que eso. Entonces, al identificarnos con el cuerpo, nos identificamos con nuestra mente subconsciente y con todos los programas que hemos recibido. ¿Programas que hemos recibido? Sí. De todos los programadores que has pasado por tu vida, desde que naciste hasta el día de hoy. ¿Quiénes son esos programadores? Esos programadores del sistema, que ni siquiera ellos saben que son programadores. Porque muchos lo hacen inconscientemente, bueno, la mayoría. El sistema lo que quiere es que tú seas un empleado, pagador de impuestos, y que tu mente esté enfocada en, cuando me jubile ya disfrutaré. Y que vivas en automático, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que romper. ¿Cómo sabes que tu vida está guiada por esa mente subconsciente? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que estoy seguro que te ha pasado. Que has subido las escaleras de tu casa, has abierto la puerta y de repente has dicho, wow, he subido las escaleras, ni me he dado cuenta. O vas conduciendo y llegas al trabajo y dices, Dios, estaba pensando en no sé qué y ni siquiera me he dado cuenta que he hecho todo el camino inconscientemente. Ahora bien, el ser humano tiene un poder increíble que puedes usar tú y cualquier persona. El poder de controlar nuestros pensamientos. Eso es el poder que tenemos. ¿Y por qué es un poder? Pues porque los pensamientos crean tu realidad. Y ahora te voy a explicar por qué. ¿Crees que controlas tus pensamientos? Pero sin embargo has echado, por ejemplo, el currículum de una compañía y tú mismo te has dicho a ti, pero yo creo que no voy a tener la suerte de conseguir ese empleo. Te estás saboteando. Pero yo no me veo consiguiendo eso. Yo creo que no. Esa persona que exitosa es, lo que está haciendo, qué increíble, pero yo no me veo capaz. Te estás saboteando. Eso significa que no estás teniendo el control de tus pensamientos. Porque si te pararas a pensar y supieras de verdad la grandísima importancia que tiene ese control de tus pensamientos, esa conversación que tienes hacia ti mismo. ¿Habéis oído hablar de la física cuántica? La física cuántica es con la que vas a ver a nivel científico cómo nuestros pensamientos afectan a la materia. O sea, nuestros pensamientos afectan a nuestro mundo físico. Podéis buscar por ahí. Hay un experimento donde cogemos agua del grifo o de una botella, la misma agua, en dos vasos diferentes, y colocamos un vaso en una habitación y le transmitimos pensamientos negativos durante un mes. Y en la otra habitación, la misma agua, del mismo grifo, la misma botella, pensamientos positivos durante un mes, todos los días, pensamientos positivos de amor hacia esa agua. Congelamos las aguas y cristalizan diferente. ¿Por qué? Las analizamos molecularmente y son diferentes. ¿Por qué? Pues eso está probado científicamente. Nuestros pensamientos afectan a la materia. ¿De qué estamos nosotros hechos? ¡Qué casualidad! Nosotros 70% de nuestro cuerpo, corrígeme si me equivoco, somos pura agua. Tan importante es el poder de nuestros pensamientos que puede provocarnos hasta incluso enfermedades. Un cuerpo que es una maravilla de la naturaleza, se autosana, te hace un corte, se te cura, se te cicatriza, te rompe un hueso también. Cuando tenemos una enfermedad interna
no externa. Externa es un virus que viene de fuera adentro. No, eso no. Me refiero a una enfermedad interna, como por ejemplo un cáncer. Es provocada por nuestra mente, aunque no lo creas. Está probado científicamente. Tienes, por ejemplo, mucho estrés. Ese estrés provoca que tu propia mente afecte químicamente a las células, y ese estrés es el que provoca o se refleja en alguna parte de tu cuerpo. Entonces es muy importante, tienes que ser muy consciente de que los pensamientos son sumamente importantes porque provocan y crean la realidad. Si te pararas a pensar el poder que tienen tus pensamientos, te puedo asegurar que si fueras consciente de ello de verdad, jamás tendrías pensamientos negativos hacia ti. Jamás, jamás. Te lo puedo asegurar. ¿Qué vamos a conseguir controlando nuestros pensamientos? Pues lo primero, ser más felices. Vamos a ser más plenos. Vamos a saber fluir en la vida. Saber fluir me refiero a que cuando te ocurra algo, veas la parte positiva siempre. ¿Te ha ocurrido algo que de primera lo ves muy negativo? Que no te afecte emocionalmente. Piensa, párate a pensar, reflexiona y piensa, ¿qué tengo que aprender de esto? Este aprendizaje me lo han enviado. Me han enviado este aprendizaje para tener ese crecimiento, para dar el paso al siguiente nivel. La típica persona que dice, todas las personas con las que me relaciono son todos iguales, todos me hacen lo mismo. ¿Por qué? Qué casualidad que has estado con 1, 2, 3, 4 parejas y las 4 han sido muy parecidas. ¿Por qué será? ¿No será que tu propia mente, tu propio pensamiento, tu propio ser está atrayendo ese tipo de personas? ¿Está atrayendo a ese tipo de situación? ¿Por qué será? ¿No será que el universo te está enviando lo mismo una y otra vez para un aprendizaje? Cuando tú seas consciente de lo que te está ocurriendo a nivel interno, te darás cuenta de qué tienes que aprender de esa situación, dónde estás fallando, y ahí cuando cambies, entonces cuando vas a evolucionar y ya no vas a atraer a ese tipo de personas o a ese tipo de situaciones. La persona que todo lo que toca se hace oro. ¿Por qué será? ¿Suerte? No. Mentalidad positiva, camino positivo. La persona que ve que pobrecito soy, que siempre me pasa a mí, es que mi jefe, es que no sé qué, persona negativa, camino negativo, todo lo que le ocurre es negativo. Tu mente crea tu realidad. Lo mismo, la misma situación vista por una persona puede verlo de una manera totalmente diferente a la misma situación vista por otra. Porque tu mente está programada de tal manera que lo va a ver de una manera y la otra lo va a ver de otra. Y lógicamente, ¿cuál va a ser la mejor versión? La versión de la persona positiva, que sabe controlar sus pensamientos, que no se deja llevar de primera por que le afecten las situaciones a nivel emocional. Lo cual, para terminar, lo que os quiero decir es que tenemos que tener la conciencia muy clara de que nuestros pensamientos crean nuestra propia realidad. Física cuántica, investiga de la física cuántica y perdona que sea tan pesado diciendo lo importante que es tu forma de pensar. ¿Por qué nos cuesta tanto el cambio? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de pensar de otra manera? Pues porque nuestros pensamientos provocan ese cambio, esa forma química interna, creando hábitos de pensamiento. Tenemos más de 70.000 pensamientos al día y el 95% son los mismos todos los días los mismos, porque tienes el hábito de pensar de esa manera. Tienes que romper ese hábito, el hábito de pensar siempre igual, el hábito de pensar mal hacia ti. Tienes que ponerte en modo observador. Ese es el primer paso que te aconsejo. Modo observador es que te des cuenta o que estés observando esos pensamientos que pasan por tu cabeza y digas, a ver, ¿este pensamiento es positivo? ¿Me va a beneficiar o no? ¿Estoy hablando mal hacia mí? El primer paso es darte cuenta que lo estás haciendo mal. Darte cuenta de que estás pensando mal. No estás controlando tus pensamientos. Tienes que controlar tus pensamientos para tener una mejor vida. No para machacarte psicológicamente, no para sabotearte. No te sabotees. Y a todas las personas nos ha pasado. A todas. Que el paso más importante para ser más feliz, para llegar a todas tus metas, para conseguir todo aquello que te propongas, es controlar tus pensamientos. Toda la clave está aquí.
porque tus pensamientos van a crear tu realidad. ¿Y qué podemos hacer para conseguir aquello que queremos? ¿Qué ejercicio o qué hábito tendríamos que crear para conseguirlo más rápido? Pues el hábito que tenemos que tener diario, que hemos perdido y que no hacemos casi nadie, que es muy sencillo y a la vez muy difícil, porque crear un hábito no es difícil. Si una gallina, por pura fe, se empolla un huevo durante 21 días sin saber qué va a ocurrir, porque a lo mejor es la primera vez que lo hace y ni sabe qué va a ocurrir, es pura fe. Si puede una gallina que tiene el cerebro de un guisante, ¿cómo no vas a poder tú, que tienes un cerebro increíble, con una capacidad increíble, no vas a poder hacer algo durante 21 días? Por supuesto, cuando hagas algo durante 21 días vas a crear el hábito y ya va a ser tu día a día. Pues crea el hábito de pararte a pensar 15 minutos todos los días. Solamente pensar en aquello que quieres conseguir. Te aseguro que vas a conectar y te van a llegar las ideas correctas para poder conseguirlo, para ir en el camino que quieres, para ese cambio. Y es muy sencillo hacerlo. Así que te animo a que lo hagas durante 21 días, que verás que vas a crear el hábito, te va a gustar, porque en esos pensamientos va a estar aquello que quieres conseguir, aquello que te hace feliz, y vas a ir en el camino a cumplirlo.